Un gran saludo para todas y todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Economía para antes de dormir, iniciativa de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Gabriela López y en esta oportunidad estaremos hablando con el profe Andrés García, quien además de ser el decano de la Facultad de Economía, ha tenido una gran trayectoria analizando el mercado laboral colombiano. Andrés, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Quisiera iniciar preguntándote sobre tu trayectoria y qué temas han sido de tu interés principalmente en el mercado laboral. Muchas gracias, Gabriela, contento de compartir parte de lo que hacemos en nuestro trabajo de investigación. Yo soy economista y cuando estaba terminando mi pregrado, tuve la oportunidad de ser pasante en el Banco de la República y allí comencé a explorar los temas de mercado laboral. Ujú. Y entendí que la raíz de muchas de las problemáticas socioeconómicas que tenemos en nuestro país particularmente nacen justamente en el mercado laboral. Cuando leemos las cifras de pobreza, siempre las debemos entender en el contexto de cómo las personas están generando ingresos, qué oportunidades de empleo tienen. Cuando estamos pensando en los problemas de desigualdad, de la misma forma, cuando pensamos en los problemas macro sobre productividad del país, también tienen en parte su raíz en el mercado laboral. Entonces, esto me llamó mucho la atención y he dedicado los últimos años a trabajar diferentes temas, no solo desde la perspectiva de docencia e investigación, sino también en otras iniciativas que tenemos en la universidad, como el Observatorio Laboral, donde queremos entender esos problemas en la coyuntura del país y aportar a los debates que está teniendo el país sobre qué cambios estructurales deberíamos tener en el mercado laboral. Claro, increíble. Y definitivamente el mercado laboral es un aspecto inmanente de casi cualquier proceso pues, de la economía o de cualquier propósito al que queremos cumplir dentro de procesos económicos. Es por eso que recientemente leí un artículo que tú publicaste junto con colaboradores el año pasado sobre empleos verdes dentro del contexto de la transición medioambiental. Y me parecería genial que en este episodio habláramos un poco más sobre eso. En primera instancia, algo que me pareció muy fascinante del artículo es que quisiera que nos contaras sobre qué metodologías y qué fuentes de información utilizaste para llegar a los resultados. Sí, este estudio fue un reto para nosotros porque abundan los datos sobre desempleo, sobre cómo está la economía del mercado laboral, pero cuando hablamos de transición verde, hablamos de un problema más hacia adelante, de Ujú. manera prospectiva, en el cual tenemos menos datos. Entonces comenzamos a explorar de qué manera podíamos entender cómo los cambios que está teniendo la economía de manera natural por esa transformación que se debe dar en los procesos productivos para que sean más limpios y sostenibles, pues tiene implicaciones en el mercado laboral. No podemos pensar que las empresas comiencen a implementar nuevas tecnologías sin que eso implique que los trabajadores tengan unas habilidades específicas. Ujú. Entonces comenzamos a analizar las vacantes, qué es lo que el sector productivo está demandando y tratar a partir de herramientas de análisis cuantitativo, donde utilizábamos procesamiento de lenguaje, es decir, analizar la descripción o los requerimientos que tenían estas vacantes, identificar esa transición verde en Colombia, cuál es el tipo de habilidades que está requiriendo y a partir de ahí tener unas primeras mediciones de cuál es el estado del mercado laboral en ese componente de empleos verdes y al mismo tiempo pues tener algunas señales desde el punto de vista de política pública de dónde habría que comenzar a poner los ojos en términos, por ejemplo, de temas como formación. Si se están Ujú. demandando ciertas habilidades, todo, digamos, el sistema de formación para el empleo, pues debería tener esas alertas para de manera mucho más rápida actuar y pues solucionar esos posibles problemas de demanda que se tengan en el mercado. Ujú. Increíble. Pues bueno, entre un poco la respuesta que acabas de dar, mencionas y mencionamos esta noción un poco de empleos verdes. ¿Puedes profundizar un poco más en eso? Y también en el artículo hablabas de empleos decentes y me quedó sonando un montón como ese término, no lo había escuchado antes. Entonces sería súper chévere si le cuentas a nuestros oyentes un poco también ese marco conceptual. Sí, un poco cuando han ocurrido lo que conocemos como las revoluciones industriales y comienzan a aparecer nuevas tecnologías, el mercado laboral comienza a evolucionar y a tener diferentes segmentos. Ahí es donde aparece la noción entonces de empleos verdes. ¿Por qué ese empleo es diferente al empleo normal? Porque es un empleo que tiende o tiene como una de sus principales actividades la conservación de los recursos naturales y ejercer o realizar actividades dentro de procesos productivos sostenibles. Esa es la naturaleza del empleo verde. Ujú. Este tipo de análisis comienza
siempre de manera global a partir de conceptualizaciones que hacen organizaciones como la organización, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y ellos, en su definición, pues tienen en cuenta no solamente, digamos, el aspecto técnico de lo que realiza un empleo verde, que tiene que ver con actividades sostenibles, como lo mencionaba, sino también que debe ser un empleo decente. Y esto es importante en nuestro contexto. ¿Por qué? Porque cuando comienza a haber transformación en los procesos productivos, pues la mano de obra comienza a transitar de unos sectores a otros. Ujú. Y por la naturaleza que tiene nuestro mercado laboral, siempre es sensible a que aparezca o se exacerben problemas como la informalidad. Entonces, cuando se habla de empleos verdes, empleos que tienden a sectores específicos relacionados con la conservación de recursos naturales, ser medioambientalmente sostenible, pero que también tenga esa característica de decente, dado que uno de los principales retos que tenemos es la generación de trabajo de calidad. Ok, ok, súper interesante. En un momento vamos a retomar un poco como ese tema refiriéndonos a la política pública, pero un resultado que me pareció súper interesante del estudio del que participaste es, en primera instancia, que hay como una muy baja demanda de los empleos verdes a nivel de los 4 países en los que Mm. realizaste el estudio. Un poco a qué le podrías adjudicar esa baja demanda en estos Sí, países. nosotros logramos recolectar información no solo de Colombia, sino también de Ecuador, Perú y México, Ujú. y tratamos de hacer algunos análisis comparativos entre estos países. ¿Qué es lo que uno esperaría? Que en la medida que las economías comiencen a implementar diferentes tipos de tecnologías, a tener energías más limpias, a utilizar de manera mucho más importante, digamos, la movilidad eléctrica y pues temas similares, se esperaría que hubiese mucha más demanda, que las empresas estuvieran buscando mano de obra en estas actividades. Ujú. Lo que vemos es que más o menos en un promedio entre el 8 y 10% de la mano de obra que hoy día demandan las empresas en estos países tiene algunos componentes asociados a esas actividades que van hacia la conservación del medio ambiente. Ujú. ¿Por qué creemos que eso está ocurriendo? Pues en parte porque la transformación del proceso productivo también va a una velocidad relativamente lenta. Es decir, los empleos verdes en el futuro van a ser una oportunidad también desde el punto de vista de demanda de trabajo. Sí, esa transición la están dando los países. En la medida que esa transición se demore más, es decir, que las empresas se demoren más en implementar esas tecnologías, pues va a ser mucho más lenta la demanda que hay por ese tipo de empleos. Entonces, la principal explicación es esa, que los países tienen unos planes muy específicos de transición hacia economías verdes. En el caso de Colombia hay una política de crecimiento verde, una misión desde el punto de vista de política pública sobre temas de bioeconomía, pero el tema de implementación todavía está, digamos, a una velocidad relativamente baja. Eso implica que en el mercado laboral todavía no vemos la transformación, pero sí invita a que el mercado laboral debe prepararse a que ese tipo de demandas por empleos de esta naturaleza van a comenzar a ocurrir. Ok, súper. También en el artículo mencionas que las personas que acceden a estos empleos verdes ven reflejada como una prima laboral. ¿Qué habilidades crees que debería fortalecer una persona a la que le interesa acceder a esta prima o a estos como beneficios diferenciales por tener un índice un poco más alto como de ser medioambiental dentro de su labor? Ok, de pronto, importante explicar qué es esa prima. Básicamente lo que nosotros hicimos fue ver, bueno, hay cierto número de puestos de trabajo disponibles en Colombia. Si clasificamos esos puestos de trabajo entre aquellos que demandan habilidades verdes sostenibles y aquellos que no, ¿cuál paga mayores salarios? Ujú. Y esto se analiza porque un gran incentivo hacia generar las habilidades requeridas por la demanda de empleos verdes tiene que ver pues con los salarios. Pasó, por ejemplo, con la digitalización. Los empleos o las personas que tenían más habilidades digitales, pues comenzaron a ver más salarios y eso atrajo personas hacia ese segmento y a querer formarse en ese tipo de habilidades. Entonces, era la pregunta un poco que nos hacíamos si eso ocurría también con los empleos verdes. Y efectivamente veíamos que las personas que están en empleos verdes tienen esa prima, ganan un poco más o las ofertas tienen un salario relativamente mayor. ¿A qué se debe eso?
a que buena parte de la transición que estamos viendo actualmente tiene que ver con empleos de alta calificación. Es decir, las empresas están demandando ingenieros ambientales para procesos de sostenibilidad dentro de las empresas, se están demandando personas con habilidades en motores eléctricos para diferentes procesos, digamos, de cambios en el tipo de máquinas que utilizan las empresas, y todo eso genera que en donde estamos viendo la demanda por empleos verdes, pues es en empleos con alta cualificación. Sin embargo, hay oportunidades en todo el espectro de empleos, porque si pensamos, por ejemplo, en el ecoturismo es una digamos, una explotación sostenible de los recursos naturales, de la riqueza natural, donde probablemente hay empleos de diferente cualificación y naturaleza que todavía no estamos viendo reflejados, paradójicamente, en un país como Colombia, que es rico en recursos Ujú. naturales. Entonces queríamos un poco medir como hasta qué punto la demanda que se está viendo está ubicada en cierto segmento e implica unos salarios relativamente mayores a los que vemos en la economía. Sí, ok. Eh, Me parece muy interesante que menciones en primer lugar un poco como esa naturaleza de la necesidad de la especialización Mm. dentro de lo que se conciben como los empleos verdes y por otro lado algo que mencionabas hace un minuto y es por ejemplo el tema de la informalidad y qué va a ser de las personas que de pronto no tienen esta preparación pues en el momento en el que se dé esa transición. En ese sentido, ¿cuáles serían tus recomendaciones de política pública en el marco de esta transición medioambiental a la cual se apunta? Sí, hace un rato te hacía el paralelo entre lo que pasó como con toda la digitalización Ujú, y lo que pasa con empleos verdes. Y acá el resultado o el plan debería ser similar. ¿Qué ujú, ocurrió en el caso de la digitalización? Una gran oferta de cursos y certificaciones en habilidades específicas. En este caso, esa es una política que ya otros países están implementando y que es importante también en estos países que analicemos se comience a trabajar. ¿Cuál es la oferta disponible de habilidades asociadas a estos empleos verdes que hay y que hagan que personas que estén en el tránsito de desempleo tengan intención de formarse en este tipo de habilidades y tener la posibilidad de acceder a los empleos verdes? Entonces, tal vez pasa en buena medida por ahí, en ujú. tener unos programas que permitan a las personas acceder a las habilidades y a la formación que se requiere dentro de este segmento de tipos de empleos verdes. Ok, ok, pues súper interesante, de verdad, este tema. Ya para ir cerrando, quería preguntarte cuál es tu perspectiva sobre esta transición medioambiental dentro de 5 o 10 años. ¿Qué esperas que suceda en el contexto de Colombia? Colombia particularmente ha avanzado mucho desde el diagnóstico. Eh, Como mencionaba, hay una misión de crecimiento verde que permitió cuantificar efectivamente cuáles eran los potenciales, los sectores potenciales que tenía Colombia. Está la misión de bioeconomía y también hay un instrumento que se llama la taxonomía verde, que básicamente lo que dice es Colombia tiene una estructura particular, unos recursos específicos cuyas apuestas deberían estar orientadas a estos sectores. Energía, turismo, el sector construcción es muy importante también en este segmento de empleos verdes. Entonces yo esperaría que en los siguientes años ya esos planes dejen de ser un poco eh, planes como tal y se conviertan en programas efectivos y que comiencen a evolucionar de esa manera. Hay señales de que eso está ocurriendo, hay sectores que están haciendo, digamos, la tarea de esa transformación. Cuando hablamos del sector construcción ya se habla de construcciones sostenibles, el sector energía también, digamos, viene evolucionando, hay incentivos específicos a el uso de energías limpias, entonces esperaría que esto se comience a masificar y a incrementar en esta medida pues la demanda por empleos verdes. Genial. Bueno, pues Andrés, de verdad, muchísimas gracias por haberte prestado para tener este espacio. Me parece súper interesante. Siento que pues como tema de conocimiento general es increíble, pero también es muy importante para, por ejemplo, nosotras las personas que estamos en formación, pues saber un poco qué habilidades podemos ir desarrollando y creo que esto es una gran pista. Entonces, muchísimas gracias por haber venido, profe. Gracias a ti, Gabriela. Y nada, entonces a nuestros oyentes, muchas gracias por estar acá. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio y nos vemos en una próxima ocasión.